Vos haces todo bien, amigo, pero estamos irrespetuosos, porque a veces hay que ser irrespetuoso, che. Hay que ser irreverente. Hay que ser irreverente, me encanta, ¿no? Es irreverente la palabra. Muy bien, gracias, No, de estás nada, muy bien. amiga, gracias, Ya vos mismo también. vamos a saludarla a ella, a Lucía García Eisinson, que está con nosotros con su columna de Derechos Humanos. Buenas tardes, compañera. Bienvenida, Hablando del Lucía. 17 de octubre. Sí, hablando, ¿qué estabas por decir? No, que eso, que para evitar esto que sucedió habría que haber podido hacer un 17 de octubre. Ah, ¿no? ok. Un 9 de junio. Ahí o va. 10, es Como un nuevo día ahí, ¿no? De la lealtad. Claro. De otro siglo, digamos. claro, ¿no? porque el 17 de octubre del 45 fue la reacción popular ante el supuesto. apresamiento de Total. Perón. Exactamente. También ahí nace un poco el movimiento peronista, ¿no? Digamos, Claro, bueno, todo. por eso hay que ver, ¿no? Todo esto qué escala va tomando y si no es un gran error de los sectores de poder también. Exactamente. Qué ganas de dispararse en el pie, ¿no? No sé si está buena la analogía, pero la verdad que uno dice qué extraña la estrategia, ¿no? Porque de repente estábamos hablando hasta la semana pasada, bueno, ya hemos hablado muchísimo de esto, pero estábamos hablando de las dificultades del peronismo para volver a consolidarse como un espacio de representación y, bueno, nada, las internas y qué sé yo, y preocupados y preocupadas por eso, y de repente, bueno, nos ordenó de algún modo una noticia horrible, pero bueno. La verdad que me parece contraproducente para quienes han impulsado, ¿no? esta medida, este fallo. Pero bueno, estás acá igual para hablar de otras Sí, porque me de otros imaginé que de temas. esto hablaron largo y tendido. Hicimos, y te contaba fuera de aire, nos tocó a nosotros justo estar al aire En vivo, en claro. vivo, primero con esta espera, ¿no? Que uno, bueno, ya sabía cuál era el resultado de ese fallo, así que estábamos a la espera, obviamente repasando las irregularidades de la causa y demás, y después, bueno, nos tocó estar justo al aire cuando se confirmó, se ratificó la condena. Y ahí, bueno, no, obviamente lo hicimos en su momento, lo volvemos a hacer. Le agradecemos a nuestra compañera Rocío López que viajó para Capital porque también sentía que tenía que estar ahí. Y salió en el móvil impecable con nosotros, con el programa siguiente también con Odisea. Así que fue una cobertura que estamos contentos de haberla podido hacer, más allá de bueno, ¿no? De lo difícil que es a veces estar al aire en momentos así, ¿no? Que son históricos. Sí, de lo importante también, ¿no? Es Porque en ese importantísimo. momento tu radio de confianza es como la fuente a la que le vas a creer lo que te cuente, ¿no? Bueno, lo más lindo que me dijeron esta semana fue, iba siguiendo las noticias por ustedes. Ah. Dije, bueno, estuvimos Ustedes bastante es bien. mucho, me parece. Yo estaba así. Tieso, ¿viste? Menos herramientas. Pasó algo histórico. ¿Viste? Algo Y es terrible difícil. para la nación. Es difícil. Pero bueno, acá estamos con otra noticia que... Sí, bueno, en el marco de esta situación, ¿no? Que es, bueno, un fallo que se lleva puesta a la democracia, ¿no? Por lo irregular del juicio, todo lo que ya habrán analizado. Digo, de ahí la gravedad, ¿no? De esto. Nosotros desde Hijos sacábamos un comunicado en el que decíamos que es el ataque más grave que vivió la democracia en nuestros 30 años de lucha, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, después de todo lo que fueron los levantamientos de los cara pintadas y de aquellos primeros años de Sí, de la recuperada la democracia. democracia, que todavía estaba en discusión, ¿no? Si había sectores que querían volver para atrás. Bueno, estuvimos festejando 40 años de democracia, ¿no? Y ahora está con otro formato, por otra vía, pero no deja de ser un modo de atentar contra la institucionalidad y contra las leyes. Porque, Sí, bueno, claro. la causa es un desastre evidente y bueno, porque no hay ni disimulo. La sentencia sale cuando ella anuncia que va a ser Sí, candidata. total. Pero siguen sucediendo otras cosas graves también en nuestro país y una tiene que ver con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es una institución que se crea a instancias de abuelas de Plaza de Mayo en 1987
para justamente recepcionar las muestras de ADN de por un lado de las familias que buscan a sus nietos, nietas, hermanos, bueno, hijos de los desaparecidos, y por otro lado para las propias nietas, nietos que puedan ir que se buscan, ¿no? Sí, ahora ya se buscan muchos de ellos. Bueno, todo esto que produce los encuentros que hemos celebrado este año, el de Ramón Inama con su hermana Hermoso. Paula, es posible porque existe este lugar, que a su vez existe porque antes existieron científicos que investigaron y descubrieron que la cadena de ácido desoxirribonucleico, algo así, permite establecer el parentesco salteándose una generación. Entonces, con esa información genética de abuelas, abuelos, hallazgo científico impulsado por abuelas. Exactamente. Por la búsqueda de abuelas, ¿no? Exactamente. Porque una leyó en el diario El Día y hizo el recorte, y entonces fueron a Estados Unidos a reunirse con esa genetista, no recuerdo el nombre. Marie Claire King, que fue premiada, mira, hace justamente poco, ¿no? ahora. Sí, hace poco leí también un par de traía esa días. información. Sí. Recibió un reconocimiento internacional por su tarea en el impulso del descubrimiento del ADN. Bueno, no tengo acá el nombre, Yo pero recuerdo cuando nos contaste sobre la historia del banco de datos genéticos y hablaste de justamente esto, que es el índice de abuelidad. Exactamente, así se conoció. Y bueno, y ahora está en riesgo la institución. ¿No? La semana pasada hablábamos del Museo Sitio de Memoria ESMA, ahora lo mismo porque es una institución del Estado nacional, pero que estaba en función del hallazgo, del encuentro de nietas y nietos. Incluso el banco tuvo recibió demandas de personas que buscan su identidad, pero que no son hijas o hijos de desaparecidos, y empezó a darse una política para derivar esas situaciones, ¿no? Y bueno, y que el Estado dé una respuesta. Claro. Personas adoptadas que buscan, y madres que saben que les fueron sacados sus hijos, y que, bueno, digo, también sin ser digamos, el objetivo específico del Banco Nacional de Datos Genéticos, se recepcionaron estas demandas y se buscó cómo canalizarlas desde el Estado. Entonces, todo un rol fundamental, ¿no? Para la reconstrucción histórica, para la reparación de los daños de la dictadura, para el encuentro de las personas que siguen estando desaparecidas, porque esos son nuestros hermanas y hermanos, son personas adultas que están desaparecidas y cuyas familias, ¿no? Muchos ya tienen hijos, hijas y hasta nietos, desconocen su verdadera identidad. Entonces, esto es lo que está destruyendo y atacando el gobierno de Javier Milei ahora, esta última semana, porque ya sabemos que cada semana atentan contra una institución diferente. Traje un videito para compartir con dos testimonios hermosos de Buscarita Roa y de Claudia Poblete, abuela y nieta, sobre el rol del Banco de Datos Genéticos, ¿no? También para dimensionarlo desde los testimonios. A ver. La idea de las abuelas que no sabían cómo hacer para poder buscar los nietos, y en un viaje que hizo Estela con otras abuelas, habían ido a hablar con una persona que era genetista, que con la sangre se podía, cuando encontraran un nieto, se podía hacer el ADN, que era lo que podía dar la veracidad. Y así fue como se formó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue ideado por las abuelas. Los científicos son los que nos dieron la pauta, los que nos han ayudado, y si no hubiera sido por ellos, imposible. Mi abuela es una abuela de todo el mundo, porque ella es una persona muy cálida. Yo aprendí con ella y bueno, y con toda mi familia lo que significa ser querido como sin condiciones. Había sido criada como hija biológica de un militar y de su mujer. Y un día recibo una citación judicial, ¿no? Diciendo que me tenía que presentar a un juzgado porque había dudas sobre mi filiación. Fui, me encontré con un juez que me dijo que hay una duda sobre si realmente sos hija de esta gente. Eso terminó de despertar esta inquietud, ¿no? y
las ganas de hacer algo respecto a eso. Yo tuve que esperar el resultado bastante tiempo y cuando me lo dieron, yo me acuerdo de leer así rápido todo y abajo como un 99 con 17 nueves, así que decía que la probabilidad era de que yo era Claudia Poblete. Donde había duda, donde había incertidumbre, donde había esta cosa de acá hay algo raro pero no sé bien qué es, había una certeza. Esta es la persona que yo soy, esta sí es mi familia. Y empezar a armar ese rompecabezas, ¿no? Porque básicamente es eso, es tratar de armar un montón de piezas sueltas y tratar de hacer una imagen que más o menos a uno le permita, a partir de ahí, volver a reconstruir la vida, ¿no? Buenísimo testimonio. Bueno, el testimonio, ¿no?, de Claudia Poblete, que ahora además es una activa militante de la causa de abuelas, en esto también del recambio generacional, ¿no? Sí. Y bueno, y las abuelas justamente presentaron un recurso ante la jueza Alicia Vence para declarar la inconstitucionalidad del decreto 351, que es el que le saca la autonomía al banco. Claro. Es un ente autárquico, digamos, claro, hoy el Banco de Datos exacto. Genéticos. Que siempre tuvo, las direcciones tuvieron un perfil científico, digamos. Siempre claro. fueron profesionales de la genética que garantizaban la transparencia del funcionamiento del banco, porque por supuesto que tiene que ser una institución sumamente responsable en el manejo de la información. Sí. Viste, cuando aparece un nieto enseguida hay como toda una... bueno, nosotros los periodistas estamos ahí queriendo saber algo y son súper y es verdad que siempre fueron muy respetuosos y muy responsables. Exacto. Porque la información jamás se filtró nada, filtra. Siempre eso quedó a cargo de abuelas, que tiene una política también muy seria y muy respetuosa. Hasta que no lo comunican ellas, abuelas. No, pero además a veces viste que lo comunican sin mostrar el rostro de la persona que fue encontrada. Se comunica que hay, claro, que apareció un nuevo nieto, una nueva nieta, pero... Y de qué familia es, hijo de quién, pero no conocemos a la persona ese mismo día, ¿no? Después es el tiempo que le lleva a esa persona asumir esa nueva identidad y desear o no compartirlo y hacer público, que digamos, ¿no? Entonces, siempre, digo, fue un perfil... serio, científico, que garantizara la transparencia, el funcionamiento. Además hubo un momento en el que no todas las pruebas se podían resolver acá en nuestro país, había que enviar las muestras a Estados Unidos para constatar la información. Eso también implica, ¿no?, todo un resguardo de esa información que va a otro país, que vuelve. Y bueno, y es el que nos dio la posibilidad a todos, a todo el pueblo, de recuperar a nuestros 139 hermanas y hermanos. Y bueno, y ahora está puesto bajo presión, porque no se sabe quién va a quedar a cargo, cómo se va a trabajar, además de la situación que ya viene sucediendo en todos los espacios estatales, que son los despidos, claro, ¿no? Porque hacen como estas auditorías, claro, el vaciamiento, y sabemos que cuando intervienen es porque van a avanzar en ese sentido, seguramente en debilitarlo, en probablemente que deje de cumplir el rol tan activo como lo venía haciendo, y hasta una teme por las muestras que hay ahí, ¿no? Banco de datos, o sea, ¿no? Hay un montón de información. Exacto. Que eso, digamos, que tiene que ser resguardada de determinada manera, que bueno, que es confidencial, ¿no? Digo, bueno, que requiere mucha responsabilidad. Absolutamente, y que además tiene que estar resguardada a futuro, porque vos viste que, bueno, el encuentro de Paula, la hermana de Ramón, sucedió ahora porque estaba ya las muestras de la familia, claro, de gente que ya hoy no vive, ¿no? Entonces, bueno, pasó en varios casos esto de que fueron a destiempo llegando las muestras. Y bueno, es un legado que queda a futuro. Probablemente haya hijos, hijas que no lleguen a ser ellos quienes se hagan el ADN, pero capaz que sí sus propios hijos. Entonces, de todo eso estamos hablando cuando hablamos de lo que se pone en riesgo con esta intervención, porque yo me atrevo a llamarla de esa manera, sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos, que además es una política pública ejemplar, porque entre las muchas, ¿no?, que hemos construido en nuestro país, que surgen del movimiento de derechos humanos, pero que luego se institucionalizan como políticas de Estado, porque por supuesto el Estado es el que tiene la herramienta para garantizar, por ejemplo, porque las muestras muchas veces
no son voluntarias. A veces Claro, interviene la justicia. tiene que intervenir la justicia porque el derecho a la identidad tiene este doble carácter, ¿no? Es un derecho que es para la persona a saber quién es, pero también para su familia a saber si esa persona es o no quien se supone que puede ser. Es un derecho social también, ¿no? De toda la comunidad. Entonces, eso solo puede hacerlo el Estado. Y bueno, y con toda esta historia que conocemos de cómo se descubre el ADN, cómo se logra, llevar adelante la existencia del banco, la CONADI, como la Comisión Nacional de Investigación por el Derecho a la Identidad, toda esa estructura que se armó para hacer posible el encuentro, y a pesar de eso, ¿no? Todavía nos siguen faltando más de 300 hermanas y hermanos para identificar. Y por otro lado, hay otra cuestión en la que el banco de datos también juega un rol de apoyo y de asesoramiento, que es el hallazgo de los restos de las personas desaparecidas, ¿no? Ahí en articulación con el EAF, el equipo argentino de antropología forense, porque el mecanismo es el mismo. O sea, para identificar los restos se hace a través del ADN y se coteja con las muestras de las familias que están voluntariamente, es otro reservorio, pero el mecanismo es igual y bueno, y en términos científicos hay colaboraciones, apoyos, cruce de datos, ¿no? Y bueno, y ahora todo esto queda en una nebulosa que por supuesto causa muchísima angustia y preocupación, que las abuelas ya tomaron esta intervención y bueno, queda ver qué va a responder la justicia respecto de esta medida de cautelar para que no se innove respecto de la estructura institucional del Banco Nacional de Datos Genéticos, sus autoridades y su funcionamiento. Ahora, Lu, ¿cuáles son, más allá de que ya todo perdió sentido en relación a lo que el gobierno pueda o no argumentar, digo, ¿no? Eso no hay sentido, pero ¿cuáles son los argumentos del gobierno para intervenir un ente que funciona a la perfección, que es un ejemplo a nivel mundial, digo, que... Los argumentos son siempre los mismos, son que hay un gasto superfluo y que es ineficiente y que no le sirve al conjunto de la sociedad y entonces, bueno, hay que hacerlo más eficiente, digamos, ¿no? Claro. Los argumentos... Un argumento que igual, a ver, genera apoyo, adhesión, suena convincente para ciertos sectores, ¿no? Esta cosa, pero que se construye ideológicamente desde que Mauricio Macri habla del curro de los derechos humanos, ¿no? Ahora me parece importante también ver estas continuidades, porque no lo tenemos tan lejos el gobierno de Mauricio Macri. No, claro. Y yo creo que hay cosas que se sembraron en aquel contexto que ahora se retoman y se profundizan, y que aquello abrió como una construcción de sentido que abonó, ¿no? La grasa militante, todo el descrédito de los trabajadores estatales. Vos fíjate cómo hay una continuidad lineal, ¿no? Total. Hubo un paréntesis ahí con el gobierno de Alberto Fernández y volvimos, y bueno, y con otra... Esta famosa autocrítica que se hace Macri de que hizo las cosas demasiado lento, que volvería a hacer todo más rápido, bueno, es lo que está llevando al acto el gobierno de Milei. Exactamente. Nada nuevo, pero sí creo que como generación, no somos de la misma generación, yo soy un poquito más grande, pero me parece que estamos experimentando lo que nos contaban nuestros abuelos, nuestras abuelas del peronismo, ¿no? Y esa destrucción que vino posteriormente en el 55, ese odio, ¿no? Y esa fijación con intervenir también simbólicamente todo lo que fuera... Bueno, estaba prohibido hablar de Perón. Exactamente. Estamos un poquito mejor, se supone. ¿Qué mes Por lo junio menos pienso? Perón dije y no pasó nada. ¿Qué mes junio para el peronismo también, no? Sí, Estoy pensando. durísimo, ¿no? Porque también sí. En junio, el 9 de junio fueron los bombardeos a Plaza de Mayo. Exacto. El 16 de junio. El 16 de junio del 55. Los fusilamientos de los basurales de José Alonso Suárez. Sí. Bueno, y ahora tenemos el 9 de junio también. Sí, que es para el peronismo, pero digo, es para el pueblo, para sus instituciones, obviamente, para sus luchas. Sí, para el movimiento popular, digamos. Exacto, ¿no? para todo lo que se pudo conquistar. Y la verdad es que sí, yo creo que estamos asistiendo a la destrucción de todo lo valioso que pudimos construir durante los gobiernos populares.
sin eufemismos, ¿no? Sí. O sea, y me parece que ahí hay esta batalla cultural de la que habla Laje y los ideólogos del gobierno de Milei, se materializa en estas medidas, porque habría que estudiar los números. Yo no soy especialista en economía, pero imagino que no se trata de un ahorro significativo para lo que son los presupuestos del Estado. Y además ahí también hay una trampa, ¿no? Porque lo veíamos con la discusión sobre el Inca y la cultura, y entonces con la nuestra en películas que ven 5 personas, ¿no? Y esa línea argumentativa. Y en realidad el cine da trabajo en nuestro país, sí, es afuera, una es una industria, genera ganancias, genera movimiento económico. Inclusive ahora podríamos pensar con todo el fenómeno del Eternauta que también promueve el turismo, ¿no? Porque ahora la ciudad de Buenos Aires tiene una carga simbólica que es el escenario donde transcurre el Eternauta. Bueno, todo eso es soslayado y se pone el foco, se recorta la realidad para mostrarte que eso a vos no te sirve. Además, como si las cosas tendrían que servirte todas a vos en singular, ¿no? La vida se Tal cual, basara exactamente. Claro, y otra vez descomponiendo descomponiendo los lazos sociales, que vivimos en comunidad, que hay unos otros. Y bueno, y es eso mismo. Y con los derechos humanos, bueno, imagínate, nosotras, o sea, el movimiento de derechos humanos simboliza gran parte de lo que ellos vinieron a destruir, exactamente, ¿no? Porque, sí, porque hay un encono ahí particular y por lo histórico y porque ponemos en escena estas ideas de solidaridad, de lo colectivo, de el colectivismo, ¿no? Que tanto resquemor le causa desprecian a nuestro presidente. Pero seguiremos estando, como decía Eve. Por más que nos quieran matar, que nos quieran borrar, seguiremos estando. Por supuesto, Lu. Y seguiremos encontrando a los que nos faltan. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Gracias. Porque me gusta, siempre hay sobre el final el mensaje de esperanza que necesitamos realmente. Y que lo tenemos, o sea, está en el fondo, está, ¿no? Y en el fondo de nuestro corazón tenemos esa esperanza, esa llama viva. 3 minutos pasaron de las 6 de la tarde y le pido disculpas a Odisea Cósmica, ni miré el reloj. Perdón. No miré, la verdad que me metí en el tema si no profundamente. Porque a las 6 se le termina el encanto, como a la Cenicienta, ¡pum! Ahí